Muy buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con la serie de predicaciones, Desafíos de Cristo a la Iglesia Postmoderna. El tema de hoy es un compromiso integral con Dios. Está basado en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, del cual voy a dar lectura. Así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje fue escrito en un contexto en el que el apóstol Pablo dirige una carta a los judíos que estaban en Roma, que ellos seguían en su forma, en su manera, en su creencia, en la forma en cómo llevaban la fe. Llevaban algunas veces haciendo sacrificios y definitivamente siguiendo aquellas indicaciones en la ley mosaica. Muchos de ellos hacían todavía derramamientos de sangre, aunque algunos entendían que el sacrificio de Cristo pues había parado esta serie de derramamiento de sangre en aquellos actos ceremoniales ordenados en la ley mosaica. Muchos de ellos todavía creían férreamente que esos sacrificios les limpiaban de pecado. Es por ello que el apóstol Pablo les hace una exhortación y les dice: paren los sacrificios, ahora presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No les estaba hablando de que se hirieran sus cuerpos o que se suicidaran, que cometieran homicidio. Simple y sencillamente él les estaba abriendo la posibilidad de que abrazaran el concepto de que el sacrificio de Cristo había terminado con todos esos derramamientos de sangre desde los tiempos de Moisés, que ya no había necesidad de seguir haciendo esto. Sin embargo, muchos de ellos incluso llegaron a hacer el hecho de delegar sacrificios, de enviar a otras personas con esos animales que tenían que ser abiertos por los sacerdotes a representación de ellos. Se daban ese lujo, algunos que eran pudientes, algunos que por alguna causa evadían esa responsabilidad religiosa que, como vuelvo a decir, ya les había sido quitada por parte de Dios en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les está mencionando en una manera que tiene dos aristas. Dice: presenten su cuerpo como sacrificio vivos delante de Dios, santos, agradables. No era algo desagradable que tenía que ver con sangre. Ahora les estaba hablando de la constante no lucha, sino con la constante idea metida en su corazón, pensamiento metido en su corazón, de presentarse delante de Dios, ya fuese en el templo o en alguna otra área donde ellos reafirmaran su compromiso, porque precisamente el sacrificio tiene la implicación de compromiso, pero también el compromiso tiene la implicación de ser un sacrificio vivo delante de Dios. Eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. El sacrificio vivo en tiempos de la iglesia posmoderna, pues es un desafío muy fuerte para la propia iglesia y para la sociedad, que es los ámbitos en los que se mueve el cristiano hoy en día. Es un desafío desconocido, porque está demostrado que en la sociedad la palabra compromiso está saliendo no solamente de los vocabularios, sino de la mente y del pensamiento de las personas. Nos estamos volviendo informales prácticamente en todas las áreas de nuestra vida. Esto incluye a la misma iglesia, esto incluye al mismo círculo de cristianos en el que usted y yo estamos inmersos hoy en este día. Por eso es que presenta un desafío, porque es una ordenanza de parte de Dios desde un principio, porque tiene que ver con el hecho no solamente de presentar un cristiano maduro, sino sus actitudes, sus pensamientos y sus disciplinas que le ayudan a representar dignamente la obra que Cristo ha insertado por gracia en nuestros corazones. No digo que a Cristo, sino lo que Cristo hizo por nosotros.
Ciertamente nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay algo que probablemente puede estorbarnos a nosotros. El apóstol Pablo nos habla de la posible adaptación a las ideas de este mundo, y aunque podemos hacerlo de manera pasiva, esto no deja de ser peligroso para la iglesia en el hecho de que pueda conformarse, que pueda hacer una adaptación de los pensamientos, de los placeres de este mundo. Por eso el sacrificio vivo tiene que ver precisamente con presentar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro pensamiento delante de Dios en una constante renovación de pensamiento. Esto no ocurre de una sola vez y para siempre, sino que lo ocurre de manera paulatina, porque nosotros hemos nacido con pensamientos originales pues dedicados al pecado, con malos pensamientos, con malas acciones, con malas actitudes, con malos hábitos y malas costumbres, y entonces todo esto tiene una raíz de modificación. La remoción de los pensamientos antiguos o de nuestros pensamientos originales. Esto precisamente tiene que ver con la acción de nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente no había que remover los pensamientos, solo había que presentar un sacrificio y con eso se era exonerado del pecado. Este sacrificio ceremonial Cristo lo cumple en la cruz del Calvario, y es precisamente donde nos liberta a nosotros de esas acciones sacrificiales con derramamiento de sangre. Nos mete ahora en un proceso de vivir bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Se escucha mejor, se escucha muy bonito, pero esto tiene un costo un poco más elevado para nosotros, los que, pues, de alguna manera trataremos de vivir correctamente bajo la gracia. Ya no haciendo sacrificios, ya no enviando a personas a que lo hagan por nosotros, ya no con implicación de altos costos económicos o con sacrificios personales que teníamos disposición de pagar. Cristo viene y para esos sacrificios y ahora dispone que nosotros vivamos bajo la gracia, ya no en derramamiento de sangre. Sin embargo, el sacrificio vivo, amados hermanos, tiene que ver con una serie de deberes que nosotros tenemos. Recuerde usted que como seres humanos, en todo ámbito en el que se desenvuelva su vida, en la sociedad, usted tiene privilegios y tiene deberes. Definitivamente la mayoría de la gente tenderá más a amar los privilegios que a buscar llevar a cabo los deberes. Esto es natural dentro de los pensamientos que tenemos nosotros originales de nuestra forma de ser o en nuestras formaciones. Sin embargo, en la iglesia, en el cristianismo, en el caminar bajo la discipulación del Espíritu Santo, hemos de saber que no solamente somos personas privilegiadas, sino que también tenemos deberes. Aunque son menores a los privilegios con los que contamos bajo la gracia, seguimos teniendo deberes. Esos definitivamente no son omitidos bajo el vivir de la gracia. Cristo no vino y los eliminó, continúan allí. De hecho, es la única atadura que tenemos nosotros o que nos corresponde a nosotros como seres humanos en un porcentaje milimétrico contra la maravillosa acción y obra soberana que Dios hizo en Cristo para redimirnos en el hecho de hacer sacrificio. Él lo ha hecho todo. Pero humanamente lo que a nosotros nos ata, no lo que ata a Dios, sino lo que a nosotros nos ata con Cristo y nos da la seguridad, precisamente es el cumplir con ese compromiso que tenemos con Él. Y es un compromiso de correspondencia que tiene que ver con algunas acciones propias de nosotros, no que nosotros hagamos por Él. Él lo hizo todo por nosotros, pero algo que nos corresponde hacer a nosotros dentro de la iglesia, dentro de la sociedad en la que Él le ha parecido dejarnos. Sacrificio vivo, amados hermanos, es la constante aplicación de los deberes que muchas veces, aunque no tenemos deseos definitivamente nacientes de hacerlo, debemos hacerlo. Debemos permitirnos hacer ese tipo de acciones para poder ser agradables delante de nuestro Dios. Vuelvo a decir, esto no tiene una implicación salvífica o redentiva
para nuestras vidas, pero sí el vivir conforme a la mente de Cristo puede traer paz a nuestros corazones. Definitivamente el hecho de ser disciplinados, el hecho de tener una disposición a someterse a la voluntad de Dios, el hecho de poder vivir conforme a los designios de Dios puede implicar muchas veces sacrificio, porque la mente de Cristo y nuestros pensamientos naturales no son los mismos. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La mente de Cristo y mi mente no es la misma. Es por eso que la renovación de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento tiene que ver precisamente con la inserción de la mente de Cristo en nosotros, que uno de los primeros efectos que hace es la remoción de nuestros pensamientos de manera paulatina. Entre más usted permita que la mente de Cristo se adentre en su corazón, va removiendo los pensamientos naturales y originales. Eso precisamente tiene que ver con la transformación del conocimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo mencionaba. Y que de alguna manera comprobamos nosotros que, aunque es un proceso paulatino, tiene que ver con una remoción total de los malos pensamientos. Esto es, la Biblia va tomando precisamente el lugar de los pensamientos pecaminosos o los que tienen la búsqueda del placer personal. Eso, amados hermanos, es el comienzo de la presentación de un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto a Dios. Tal vez no llegaremos a presentarnos completamente nosotros por nuestras fuerzas limpios, pero sí nosotros podemos hacer esto en el bien de la comunión con Dios. Dios lo ha dado todo por nosotros. Nosotros solamente correspondemos y, como le digo, los frutos de esa correspondencia prácticamente se derivan en paz y en tranquilidad y en una conciencia limpia y tranquila para con Dios. Es por eso que, aunque son de manera paulatina, estos que son pues prácticamente agentes de bien para su mente, para su corazón, reflejan entonces la mente de Cristo cuando nuestro corazón ha sido transformado. Desafortunadamente, el ser humano tiene la capacidad de ser parcial en la cuestión de la transformación. Es por eso que hablamos de una transformación integral, de un compromiso integral con Dios, porque somos los únicos que podemos seccionar nuestra vida, nuestros pensamientos, en los cuales podemos decir, en esto sí me comprometo con Dios, pero en esto no. Ah, Dios, aquí sí entras en mi vida, pero en esta parte la tengo bajo llave. Definitivamente, cuando nosotros llegamos a hacer esto, no tenemos un compromiso integral con Dios, por lo tanto, deriva en una falta de paz, en una falta de tranquilidad y en una falta de vivencia o de experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nuestra vida todavía puede ser gobernada por malos pensamientos. Pero cuando nosotros cedemos toda nuestra vida al Señor, cuando nosotros le decimos, sí Señor, gobiérname completamente, y nosotros de manera disciplinada buscamos su palabra para que reemplace las malas ideas, las malas ideologías, las malas filosofías, los malos pensamientos de raíz, comienza precisamente en la remoción de estas malas ideas y de estos malos pensamientos, y va haciendo una transformación, una metamorfosis de lo que es el razonamiento. Ahora razonaremos en base a la mente de Cristo, y es ahí donde la sabiduría toma lugar de la necedad y la desplaza. Es ahí donde la madurez del cristiano será visible a los ojos de las personas. Es ahí donde serán reconocidos delante de las plazas, delante de las demás personas o en sus congregaciones, y no para gloria propia, sino para la gloria de Dios, porque finalmente es un mandato que Dios nos pide a nosotros los cristianos. Desafortunadamente, muchas de estas situaciones en las que tienen la implicación de un compromiso integral con Dios, los cristianos podemos
adaptarnos a comprometernos en cuanto a nuestra religiosidad, dejando fuera todo lo que tiene una implicación de vida cristiana. Recuerde usted que nosotros no tenemos vida secular, tenemos una vida cristiana. Y la vida cristiana debe empapar todas las áreas de nuestra vida. Como cristianos debemos ser muy cuidadosos de no hacer pequeñas secciones en nuestro pensamiento y algunas de ellas mostrar una modificación de carácter o de pensamiento, y en otras de ellas conservar los malos pensamientos, las malas acciones que pueden echar raíces y que pueden en algún momento hacer desplazo de aquellas que son traspuestas para nosotros por medio de la palabra del Señor. Es por eso, amados hermanos, que la renovación del pensamiento tiene que ver con la alimentación diaria constante de la palabra del Señor, la oración con nuestro Señor Jesucristo, la búsqueda de las cosas de arriba, como decía nuestro Señor Jesucristo. El materialismo y los placeres de este mundo prácticamente han gobernado la vida a placer de miles de millones de personas. Es tiempo que nosotros dejemos de ser gobernados por ese tipo de cosas. La palabra del Señor nos dice: no se conformen a este siglo, no se adapten a este siglo. Porque es fácil cuando nosotros dejamos la Escritura, es fácil cuando nosotros dejamos de ser gobernados o queremos o intentamos dejar de ser gobernados por la palabra del Señor. Es fácil adaptarnos a la única otra opción que tenemos, que es la mente de este mundo o los placeres pecaminosos. Cristo nos ofrece prácticamente vivir bajo la gracia de manera constante. Esto es ir madurando poco a poco en el sometimiento a la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en la disciplina de la palabra del Señor como nuestro alimento, como nuestra lectura, y en el equilibrio que prácticamente logrará en nuestra vida, en nuestro corazón, el efecto de la palabra del Señor. Tenemos la opción de dejarla de lado, tenemos la opción de dejar la oración de lado, tenemos la opción de dejar la mente de Cristo. Pero, amados hermanos, como cristianos, lo único que nos puede traer sanidad redentiva, el amor eterno de Dios manifestado en gracia para la eternidad, es someternos a la voluntad de Dios definitivamente, de una vez y para siempre. Ya no haciendo ningún sacrificio ceremonial o derramamiento de sangre, sino más bien presentándonos nosotros con mansedumbre, con disciplina, rogándole a Dios que nos haga presentarnos delante de Dios en sus iglesias, en sus centros congregacionales, en su casa, delante de la sociedad. Pedirle al Señor que nos haga una modificación completa de nuestro pensamiento, de nuestro carácter. No sirve de nada tener un lenguaje religioso, no sirve de nada leer la Biblia, no sirve de nada escuchar música cristiana si no hay una modificación del pensamiento, si no hay una remoción de los malos pensamientos, si no hay una modificación de nuestro carácter, de nuestro temperamento gobernado por el Espíritu Santo. Dejemos de gobernar nuestros pensamientos, dejemos de buscar los placeres de este mundo y dejémonos gobernar por la mente de Cristo, que Él tiene la maravillosa gracia para nosotros sin igual, con efectos redentivos en cada uno de sus hijos. Usted y yo somos gobernados por la mente de Cristo. No permita por ningún motivo que los placeres de este mundo lo atraigan y seguir a este sistema de cosas. Dios es su Redentor. Dios es el que se comprometió con su Hijo para este único sacrificio. Nos corresponde a usted y a mí, de una manera integral, comprometernos con nuestro Salvador. Un desafío para la iglesia en estos tiempos de posmodernidad. Vamos a orar con nuestro Señor. Padre, te rogamos que tú hagas esa transformación en nosotros, que aunque sea de manera paulatina, Señor,
tú traigas tranquilidad y paz a nuestro corazón, sabiendo que es el que gobierna nuestros corazones. Gobierna tu iglesia. Bendice, Señor, a tus congregaciones, aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de angustia en el que los pensamientos pueden traicionar a aquellos que están en tus filas, en tu iglesia. No permitas que claudiquen, no permitas que decaigan, no permitas que se alejan. Al contrario, anima los corazones de tu pueblo y tráeles paz y háblale, Señor, de aquellos maravillosos privilegios en el cumplimiento de nuestros deberes. Ahora, mis amados hermanos, la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, su amor eterno, que nos ha bendecido por la eternidad de generación en generación, la obra maravillosa, redentiva de su Espíritu Santo en el caminar de aquí a la salvación. Oh bendita Trinidad, sé con tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga y tengan un excelente domingo.